Marvel UCM en crisis, cancelaciones, despidos y el fin y el cambio de una era. Análisis revelador donde trataré de identificar exactamente qué está pasando aquí. Evacuen la ciudad, activen todas las defensas y denle al hombre un micrófono, amigo, para tratar de explicar qué está pasando aquí, dado que el jefe de jefes, es decir, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, dio la noticia sorpresiva de la cancelación de las próximas películas, como en este caso sería la segunda parte de Eternals, la cual por cierto ya estaba en producción de manera secreta. Y esto además en contra de los deseos de Kevin Feige, quien sí le interesaba obviamente sacar esta segunda película de Eternals. Y las razones del jefe Bob Iger es que realmente estas películas han tenido un bajo rendimiento, no solo en lo económico, sino también en cuanto a la crítica y en cuanto al gusto de la gente. Que en este caso sí le doy la razón al jefe, porque Eternals tuvo a nivel mundial una recaudación de taquilla de $400 millones y costó 200 millones más 200 millones de la publicidad. En pocas palabras, vino a salir en tablas. No tuvo ganancia, pero tampoco tuvo pérdidas. Y además en crítica tuvo una calificación del 48% en Rotten Tomatoes. Además que también muchos críticos la consideran lenta, aburrida y muy fuera del UCM. Y además cumple la premisa, en este caso, de que la audiencia no parece estar muy interesada en la idea de una secuela de esta película de Eternals. Que la verdad a mí sí me gustaría una segunda parte, pero siendo sinceros preferiría otras películas antes que esta. Y lo mismo está pasando con la película de The Marvels 3 o Capitana Marvel 3, como quieras decirlo, dado que esta película costó 220 millones y recaudó hasta el momento 205 millones de dólares. Es decir, ni siquiera alcanza el presupuesto de publicidad, que serían otros 220 millones. Así que como ven, esta es la única película de Marvel que realmente ha sido un fracaso en taquilla. Pero la cosa no termina ahí, resulta que también en crítica fracasó, dado que recibe un Metascore de 53 basado en 42 reseñas. Es decir, que también ahí está reprobada esta película. Y por ende es bastante obvio que también la gente ya no quiere ver otra película de estos tres personajes, que obviamente sí los vamos a seguir viendo, como en este caso también a los Eternals y en este caso a las tres de Marvels, pero los veríamos ya en películas en grupo, como podría ser la película de los Jóvenes Vengadores, o las películas de Avengers número 5, o la película de las Guerras Secretas. Pero sinceramente ya verlos en individual, tanto en películas como en series, es muy difícil que los veamos. Y eso incluye a Miss Marvel, aunque ella sí está en la tablita, porque resulta que en este caso Miss Marvel en Disney Plus realmente sí fue un éxito. Así que, aunque parezca increíble, es muy probable que veamos a Miss Marvel en su segunda temporada. ¿Acaso no lo viste venir? Otra película que el jefe le dio cuello viene siendo la película de Ant-Man número 4. Aunque en este caso sí me sorprende, la verdad, dado que en este caso Ant-Man y Avispa en Quantum Manía costó 200 millones de dólares, pero recaudó a nivel mundial la cantidad de 513 millones de dólares. Así que, quitando el presupuesto de publicidad, tiene una ganancia de 113 millones de dólares. Y además, en el Metascore tiene una calificación de 63 basado en 57 reseñas. Que quizás el único punto negativo que le vería sería que la gente sí no le interesa tanto ya ver una película 4 de Ant-Man. Pero realmente, viendo los resultados, no me extrañaría que más adelante, pasando la película de las Guerras Secretas, tengamos una película de Ant-Man 4. Porque realmente esta franquicia no está tan mal como todos piensan. Pero la cosa no termina ahí, como diría el poeta callejero. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sí, amigo, yo también tengo miedo, aunque sí es verdad que yo fui de los que estaba diciendo que se necesitaba un cambio, y ahora que llegó, pues sí, tengo que aceptar que estas cosas tienen que pasar. Pues resulta que también se van a cancelar varias series, según dice el rumor, en este caso la serie de Ironheart, la cual curiosamente fue anunciada en el 2020 y se tenía previsto estrenarse en Disney Plus aproximadamente en el año 2023. Es decir, esta serie prácticamente ya está terminada y pasa muy similar como lo que pasaba con la serie de Echo, que francamente a nadie le gustó cómo quedó esta serie. Así que una de dos, o la editan y la cortan como pasó con la serie de Echo, que a final de cuentas la reducieron nada más a 5 capítulos y le agregaron 2-3 efectos y 2-3 historias, y ya con eso estuvo más o menos pasable, o en este caso simplemente la enlatan.
que realmente como está el jefe no me sorprendería. Otras dos series que también están en la tablita y es muy posible que esas sí las cancelen porque realmente no se han grabado absolutamente nada de estas series, sería la serie de Vision Quest y la serie de Wonder Man, que es bastante probable o que se cancelen o que se manden después de la película de Guerras Secretas. Y ahora pasemos al tema de los despidos. ¡Qué mal! Porque sí, no nada más ha habido cancelaciones de películas y series. En este caso se despidió a View de Mayo, el showrunner y productor ejecutivo de la serie animada X-Men 97. Sí, la misma serie que está a punto de estrenarse en unos días. Que aquí los críticos que la han visto dicen que realmente está bastante buena. Yo solamente vi una secuencia, en este caso de acción, donde se enfrentaban a unos centinelas. Y francamente la animación es bastante buena. Y realmente lo poco que vi me gustó bastante. Así que por lo que he visto hasta el momento la serie realmente se ve bien. El único problema que dice, por lo que despidieron a este showrunner, es que realmente su comportamiento dejaba mucho que desear, dado que era una persona bastante difícil y problemática que generalmente se andaba peleando con la gente de producción y generaba un ambiente de trabajo bastante negativo. Y dado que esto realmente no es algo nuevo, también había tenido problemas en sus otros proyectos como la serie, en este caso del Caballero Luna, o la película de Blade, la cual ha sufrido enormes retrasos. Y estos se debían principalmente a su culpa. Así que como ves, este showrunner realmente era una fichita y algunos otros dicen porque también tenía una especie de agenda woke. Y como es algo que realmente tampoco ha funcionado nada bien en Marvel UCM, el jefe Bob Iger también no le gusta nada ese tipo de agendas. Y algunos otros expertos piensan simplemente que fue por diferencias creativas. Así que realmente la razón verdadera solo él y Disney la sabrán. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que también se despidió al guionista Eric Pearson, el cual es conocido por su trabajo en la película de Black Widow y la película de Ant-Man y Avispa. Y además estaba encargado de escribir el guión de la película Thunderbolts, donde por cierto dicen los rumores que en su guión se iban a morir todos en esta película. Que obviamente eso es algo que a Kevin Feige realmente no le gustó tanto. Es decir, muy parecido a lo que pasa en la segunda película de Escuadrón Suicida de DC. Así que obviamente al jefe le pareció una copia mal hecha de esa película. Así que por esto mismo se decidió mejor contratar al escritor Brian Reed, el cual por cierto es más conocido como escritor de cómics y ha trabajado en los títulos de Inhumanos, Nova y Miss Marvel. Que ahora sí que perdón, pero no he leído ninguno de estos cómics, pero me parece una buena elección darle una oportunidad a un escritor verdadero de cómics. Porque realmente ellos sí conocen perfectamente a los personajes de Marvel, así que los pueden utilizar de la mejor manera posible. Así que sí, me da buena espina este nuevo escritor. Y por lo pronto, en resumen, como ves, el jefe Bob Iger, director ejecutivo de Disney, realmente sí está trabajando. Él prometió que iba a haber más calidad y menos proyectos y realmente sí lo está haciendo. Aunque claro, obviamente Kevin Feige no estará del todo contento, pero bueno, por lo menos está cumpliendo el jefe Bob Iger. Y como dije, muchos de nosotros pedimos que sucediera esto, así que no queda otra más que aguantarse y esperar a que realmente funcione. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video del desastre de Spider-Man de Sony y su universo, que más o menos anda como en este caso Marvel, pero ahí no se están haciendo los cambios, mientras que en Marvel por lo menos sí se están haciendo. Gracias por el apoyo, dale like con campanita, nos vemos en el siguiente video, bye.